Bienvenidos a este seminario del CEGRAN, que es un poco especial porque es la presentación de un proyecto europeo que estamos finalizando. Antes de hacer la presentación, me gustaría hacer algunos comentarios de intendencia, digamos. El seminario está siendo grabado y después será colgado en la web del CEGRAN, como todos los seminarios. Me gustaría que mientras intervenimos y durante toda el seminario, la duración del seminario, mantuvieseis desactivados el audio y el vídeo porque interfiere un poco en el desarrollo del proyecto. Entonces, únicamente se activaría el vídeo y el audio para las personas que están interviniendo. El debate o las preguntas que tengáis las podéis hacer al chat. Yo, mientras los demás hablan, pues lo que hago es trasladar y recoger todas las preguntas que hagáis, porque si no somos muchos, ahora mismo estamos 65 personas, pero hay más de 100 personas apuntadas al seminario, y entonces las voy recogiendo en un documento y luego las transmito a quien queráis. Es decir, que si queréis hacer preguntas, vosotros podéis ir haciéndolas en el chat, que yo las recojo. Pero es importante que mantengáis, ya os digo, cámaras y micrófonos desactivados para que podamos desarrollar bien el seminario. Bueno, pues dicho esto, este seminario tiene dos partes. En la primera parte vamos a presentar los resultados de un proyecto de investigación, proyecto SURE, cuyo objetivo es el estudio y el análisis de la resiliencia de sistemas agrarios en Europa. Es un proyecto europeo que se ha desarrollado desde el 2007 y que acaba este año, el 2021. Han participado 16 universidades y centros de investigación europeos y han analizado 11 casos de estudio. Hemos utilizado la misma metodología todos los países europeos y estamos pasando un proceso participativo muy importante. Entonces, la primera parte va a consistir en intervenciones de los investigadores que han participado en el proyecto, que contarán y narrarán algunas de los resultados más importantes. Y después, en la segunda parte, vamos a abrir una pequeña mesa redonda donde ya presentaré a los intervinientes y trataremos de abrir ya el debate. Bueno, la primera persona que va a intervenir es Alberto Garrido. Alberto Garrido es un catedrático de la Universidad y de la Universidad y nos va a contar un poco los objetivos del proyecto y tratará de centrar la resiliencia y explicando nuestro caso de estudio. Alberto, tienes la palabra. Muchas gracias, Isabel, y muy buenos días a todos. Gracias por participar en este seminario de presentación de resultados. Como ha explicado Isabel, es importante poner el marco general del objetivo del proyecto, que está terminando. Empezó hace 4 años, 3 años y medio, y que tiene su palabra clave, su idea fundamental, centrada en el concepto de resiliencia. Por cierto, es un concepto del cual estamos oyendo hablar en los medios, especialmente en relación con la COVID y con los impactos que tiene. Pero en el marco de nuestro proyecto, que es un proyecto del H2020, el objetivo es analizar y mejorar la resiliencia y sostenibilidad de la agricultura en Europa, en la Unión Europea. Por cierto que hay dos partners, dos socios del proyecto que no son miembros de la Unión Europea ahora mismo, como es colegas británicos y colegas de Suiza. Entendemos resiliencia como la capacidad de los sistemas para hacer frente a los retos a los que se enfrenta. Aquí abro un paréntesis, retos que pueden ser shocks, como entendemos, impactos, perturbaciones fuertes, inesperadas, como también desafíos a medio o largo plazo. O sea, que estamos incluyendo estas dos vertientes de amenazas o de retos. El objetivo es que puedan ser capaces de superarlos y seguir desarrollando sus funciones en el ámbito de la agricultura. Claramente son la provisión de bienes privados, se refiere a productos, servicios que tienen un valor en el mercado, así como servicios que tienen un carácter público y que no tienen unos mercados, lógicamente. Son servicios que importan y que tienen una expresión y una proyección en el ámbito público y en el ámbito del territorio.
de lo que todos creo que ya estamos familiarizados. La resiliencia va más allá de la capacidad de los sistemas de ser resistentes, y el proyecto utiliza de manera sistemática y de manera horizontal en todos sus desarrollos, como veremos a continuación, en estos tres aspectos. Uno, la resistencia, que es la habilidad para mantener la situación de partida a pesar de que ocurran perturbaciones. Es decir, es una situación en la que ocurre un impacto y se vuelve a la posición o al lugar usual, estándar, ordinario de actividad y de provisión de servicios. La segunda se refiere a la capacidad de adaptación, que es una capacidad de ajustar las respuestas ante estas perturbaciones externas o cambios internos que permitan mantener sus funciones. Es decir, es una forma de modificar la forma en la que el sistema responde. Por lo tanto, puede incluso ampliar su capacidad y su forma de funcionamiento, siempre manteniendo sus funciones, pero cambiando a lo mejor sus respuestas a esas perturbaciones. En el primer caso, hablaríamos de capacidad para, utilizando las respuestas, volver a la situación de partida. Y en el tercer caso, la capacidad de transformación se refiere a la capacidad para crear un nuevo sistema o condiciones ante situaciones que impiden al sistema continuar manteniendo sus funciones, que es como queda reflejado en el gráfico inferior de la bola, digamos, la esfera, pues cambia por una perturbación y se sitúa en otra posición de valle, pero ya es diferente de la anterior, se ha transformado. Con esto espero haber explicado este marco teórico, pero queremos dejar claro que el concepto de resiliencia integra estas tres medidas, estos tres atributos para asegurar la sostenibilidad y la continuidad del sistema para seguir proveyendo bienes privados y públicos. Espero haberlo explicado en el tiempo dedicado y que haya quedado claro. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Luego, a continuación, Daniele Bertolocci Canedio, que es un investigador doctoral del departamento que ha estado trabajando con nosotros en el proyecto, nos va a explicar el tema del relevo generacional, que sería la siguiente transparencia. El tema del relevo generacional y la importancia que tiene para la resiliencia. Es que es un tema muy importante en el ovino extensivo. Bueno, en primer lugar, buenos días. Gracias a todos por asistir. Sí, aquí voy a presentar los resultados principales de nuestra investigación sobre el tema de la sucesión familiar en el sector ovino de Huesca, que hemos desarrollado mediante entrevistas a ganaderos y sus familiares. El relevo generacional, de hecho, es considerado una dinámica fundamental para el fomento de la resiliencia en varios aspectos, sobre todo con respecto a la continuidad de la actividad ganadera y su adaptación. El relevo generacional en el ovino de Huesca está ligado estrictamente a la sucesión familiar. A lo largo del proceso de sucesión identificamos tres fases fundamentales. Primero, una fase inicial en la que el ganadero puede reconocer un potencial en sus hijos o hijas, debido a su crecimiento dentro del contexto ganadero y en la explotación familiar. Segundo, una fase en la que los hijos pueden madurar su disposición a entrar en la gestión de la explotación, lo que implica también un involucramiento mayor del joven en las actividades ganaderas. Y tercero, una fase en la que el joven, de acuerdo con sus padres, gradualmente toma el control efectivo de la explotación. Identificamos el punto más débil del proceso en la segunda fase de disposición. Mientras en la primera fase de potencialidad la familia juega el papel más importante, en la segunda fase muchos factores socioeconómicos afectan la disposición a suceder. Por ejemplo, trade-off entre calidad de la vida y rentabilidad del ovino y otras oportunidades fuera del sector, la falta de vocación y de conocimiento técnico del sucesor, falta de atracción de las áreas rurales, así como acceso a factores de producción, y falta de políticas efectivas para fomentar potenciales sucesores y provocar la disposición. De hecho,
las políticas parecen influenciar casi exclusivamente la última fase de sucesión efectiva, pero aparentemente las políticas no fomentan la aparición de potenciales sucesores. Hay que mencionar también que la sucesión efectiva está determinada principalmente por el apoyo familiar. Aquí las políticas pueden aportar recursos, muchos recursos, pero no provocan la sucesión, aparentemente. Vamos a la siguiente, por favor. Gracias. Durante la investigación identificamos algunas contribuciones relevantes de una sucesión efectiva al sector ovino. Entre ellas, la sucesión contribuye de manera importante a la innovación, adaptación y transformación del sector necesarias para enfrentarse con éxito a los retos tecnológicos y de mercado. De hecho, la sucesión determina una perspectiva de continuidad, que a su vez determina mayor actitud del ganadero y su sucesor a invertir en instalaciones, tecnologías y nuevas prácticas comerciales, por ejemplo. Además, la sucesión contribuye al incremento de la rentabilidad y de la calidad de la vida y a reducir el abandono de tierras y despoblación de áreas rurales. Basado en resultados de nuestra investigación, así como en evidencias de otros estudios europeos, es posible definir algunas medidas, algunas ideas para fomentar el relevo generacional en el sector. Por ejemplo, medidas específicas para favorecer la sucesión a través de inversiones en innovación y desarrollo de nuevas prácticas comerciales. Las innovaciones contribuyen de manera importante al incremento de la rentabilidad y calidad de la vida de los ganaderos, que también son los factores que afectan más la disposición de los jóvenes a entrar. Por lo tanto, medidas que aborden estos aspectos podrían mejorar las perspectivas socioeconómicas del sector y adaptarlas a las expectativas de los jóvenes. Luego también medidas específicas para involucrar a jóvenes en cooperativas y redes de conocimiento del sector. El conocimiento técnico del sector, así como el aprendizaje de nuevas soluciones, son dos aspectos claves de una sucesión con éxito. Involucrar a los jóvenes en redes de cooperativas de conocimiento fomentaría una sucesión exitosa. Y luego políticas de formación para acercar a los jóvenes a la ganadería y aumentar el número de potenciales sucesores procedentes de otros sectores. Estas son medidas de medio y largo plazo que pero permitirían fomentar, al menos en parte, la sucesión extrafamiliar y también el tema de género. Hay experiencias de este tipo en otras regiones, como por ejemplo la iniciativa Escuela de Pastoras en Cataluña, y al final políticas para favorecer la presencia de servicios y instalaciones en áreas rurales. Estas necesidades han sido debatidas ampliamente, aunque las políticas implementadas no parecen tener un efecto determinante, lo que supone más esfuerzos en esta dirección. Y con esto he concluido, pues muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Daniele. Ahora, Bárbara Soriano, que es profesora de la universidad y miembro del TIGRAN y un alma del proyecto, como sabéis todos, nos va a hablar de propuestas para mejorar la gestión de riesgos y mejorar la resiliencia en el sector del ovino extensivo. Bárbara. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia e interés. Bueno, pues yo voy a hablar la parte de la gestión de riesgos y cómo podemos, qué tipo de ideas, qué ideas hemos detectado que podrían ayudar a mejorar la gestión de riesgos y hacer estos sistemas extensivos más resilientes, ¿no? Entonces, sacamos dos principales ideas que nos gustaría que nos lleváramos todos a casa, y es que cuando hablamos de gestión de riesgos bajo este marco de resiliencia, es importante tener en cuenta dos cosas. La primera es que el concepto de riesgo es mucho más amplio, lo ha comentado Alberto al principio. No solo estamos haciendo referencia no solo tenemos que pensar en esos shocks en el corto plazo, como pueden ser a lo mejor las sequías que pueden afectar a los pastos, que es muy interesante, es muy importante, pero también hay que pensar en otros retos a largo plazo que están afectando al sector y que están haciendo que su resiliencia cada vez sea menor. ¿Qué tipo de retos nos estamos refiriendo en este caso? Pues, por ejemplo, estamos pensando en retos sociales, como puede ser esta continua reducción de la demanda de carne de ovino a nivel nacional, que está poniendo en una situación muy delicada a los ganaderos. También
las políticas, ¿no? Estos retos institucionales. Hay unos cambios de política que están haciendo que cada vez los apoyos a la ganadería extensiva estén menos ligados a los bienes públicos que está proveyendo la ganadería extensiva y, por tanto, no están apoyando al sector con sus especificidades, ¿no? Entonces, el primer mensaje clave es, no solo hablamos de SOCs, es muy importante para este sector hablar de estas presiones que están ejerciendo mucha presión a los ganaderos y al resto de los actores en el medio y largo plazo, ¿vale? Otro tema muy importante también es que en la gestión de riesgos tenemos que tener en cuenta que no pueden estar centradas todas las políticas o instrumentos únicamente en el ganadero, en este caso, o en el agricultor en general, sino que tenemos que tener en mente que se necesitan estrategias multiactor, ¿vale? Es importante tener en cuenta que no solo están los ganaderos implementando estrategias, sino que hay muchos otros actores alrededor de los ganaderos que es importante que también se identifiquen sus roles y tratemos de mejorar sus actuaciones en el sector de manera que consigamos así mejorar la resiliencia de los ganaderos y también del sector en su conjunto. Por tanto, voy a presentar pequeñas ideas que hemos identificado gracias a un workshop que llevamos a cabo allí en Aragón, junto con con grupos de interés representativos del sector, y voy a dar pequeñas pinceladas de qué posibilidades de mejora tiene cada uno de los actores dentro del sector, ¿no? Bueno, empezamos por los ganaderos como eje central del sector. ¿Qué pueden hacer los ganaderos? Hemos visto que en su gestión de riesgos están muy centrados en las acciones dentro de la explotación. Están muy bien, pero es necesario tratar de reorientarnos un poco y tratar de orientar y mirar al mercado. Hay que tener una actitud más proactiva hacia el cliente y hacia la concienciación y sensibilización de los consumidores. Así que, bueno, se identificó esta mejora. También es importante tener una actitud más proactiva hacia la adquisición y también compartir el conocimiento. Hemos visto que el conocimiento del sector extensivo es muy importante. Saber todo el tema de la ganadería extensiva, del pastoreo, es un conocimiento que puede que se esté perdiendo y es muy importante que los ganaderos sean conscientes de la importancia que tiene, pero tienen que participar de una manera más activa en transmitir ese conocimiento y, por supuesto, estar abiertos a nuevos conocimientos que pueden mejorar la gestión del ganado en extensivo. Y también, bueno, sobre todo orientado a los nuevas incorporaciones, es importante invertir más tiempo, esfuerzo y tiempo en diseñar estos planes de entrada al sector para garantizar su rentabilidad y para garantizar su sostenibilidad, sobre todo a lo largo del tiempo. ¿Y qué pueden hacer las cooperativas? Pues también son uno de los principales ejes en Aragón, ¿no? De apoyo al sector, pero también hemos encontrado maneras en las que podrían mejorar sus aportaciones a la gestión del riesgo en el sector, ¿no? Siempre teniendo en cuenta este concepto amplio del riesgo, ¿no? De los retos cuando hablamos de resiliencia. Bueno, se han identificado, por ejemplo, la importancia de tratar de mejorar su transparencia con el resto del sector, de manera que genere una mayor confianza en el cooperativismo y consiga que haya una mayor coordinación y colaboración entre los actores del sector. Seguir trabajando y tener una mayor presencia en esta necesidad de concienciación pública sobre la importancia de la ganadería extensiva y su contribución al medio ambiente y también a nivel de salud, el consumo de carne de cordero. Por tanto, es necesario también que investiguen más, que haya un mayor esfuerzo en investigación sobre la trazabilidad del producto, ¿no? Poder ser capaces de demostrar que ese producto ¿no? El ganado ha estado viviendo en extensivo y ha estado gestionado en extensivo, la importancia que tiene el consumo de carne de cordero, ¿no? En la salud y bueno, tratar de contribuir también junto con el ganadero a esa transmisión del conocimiento. Y también habíamos visto la importancia de tratar de encontrar mecanismos de cooperación, no solo para la venta de productos, sino también para la producción, porque hemos visto que uno de los importantes retos a los que se enfrenta el ganadero es esa carga de trabajo que hace del sector poco atractivo y efectivamente si encontráramos maneras de ahorrar tiempo, de compartir esfuerzo entre los ganaderos, pues siempre sería una manera de hacer el sector más atractivo. Por lo tanto, también vemos o encontramos, junto con los actores del sector, esta posibilidad de mejora de las cooperativas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, también encontramos qué pueden hacer las instituciones financieras, ¿no? Tanto los bancos como las aseguradoras para mejorar la gestión de riesgos en el sector.
En lo que relaciona a los bancos, lo primero es, hay una oportunidad de mejora para mejorar estos sistemas de evaluación de riesgo de crédito que asumen las entidades financieras a la hora de otorgar financiación a los ganaderos. Y bueno, sí que se identificó que sería interesante que conozcan más en profundidad la situación personal y la situación del sector e incluso los flujos de caja, ¿no? de cómo funcionan estos sectores agrarios, ganaderos, para que se puedan meter estas nuevas variables a la hora de evaluar el riesgo de estos sectores, de estos ganaderos, y por lo tanto hacerles más fácil el acceso a tipos de financiación y sobre todo a productos de financiación más en el largo plazo, ¿no? Que permitan llevar a cabo estrategias de inversión en el medio y largo plazo. También otro tipo de condiciones de los productos financieros que pueden ser mejorados, como acabo de comentar, es tratar de definir más productos en el largo plazo que también sean más accesibles a través de esta adaptación de la evaluación de riesgo de crédito, hacer más accesible o generalizar la posibilidad de disfrutar de periodos de carencia para el pago de la devolución de los préstamos adquiridos y también tratar de adaptar la devolución de los préstamos a los flujos de caja de los negocios, ¿no? de las explotaciones. En relación a las aseguradoras, pues es verdad que sí que hubo práctica unanimidad de la necesidad de mejorar los seguros de pastos, ¿no? De seguros de sequías, porque parece que no hay una adecuada compensación económica a los ganaderos en relación a cuando existen las sequías, y hace que los ganaderos pues no tengan ningún incentivo para la contratación de estos seguros, ¿no? Y también comentaron que hay algunas enfermedades que ellos conocen que son incipientes y que aún no están siendo ofertados los seguros para cubrir estas enfermedades en la región. Y por último, pues por supuesto, el sector público. Si pasamos a la siguiente diapositiva, el sector público tiene mucho que hacer también para mejorar esta gestión de riesgos, ¿no? Primero, salió que es muy importante, sobre todo en la región, que desde el sector público se lleve a cabo una evaluación de la vulnerabilidad del sector, porque está en una situación bastante delicada y es importante que se haga un esfuerzo por analizar la vulnerabilidad del sector, también a nivel regional, por zonas, y definir medidas específicas que hagan frente a cada una de estas diferentes vulnerabilidades que se puedan detectar a nivel regional dentro de Aragón, ¿no? Luego, importante, ¿no? Tratar de empezar a trabajar en estos mercados de tierra que ya se han iniciado en otras regiones o comunidades autónomas en España, y sería muy importante porque de esta manera conseguimos también lidiar o hacer frente a este reto de cada vez menor acceso o disponibilidad de tierras para la ganadería extensiva. Y luego, muy importante también a nivel tecnológico, la Administración debería de desarrollar aplicaciones informáticas que faciliten y agilicen los trámites y los controles a los que están sometidos los ganaderos a la hora de recibir sus ayudas, ¿no? Y también aparecieron oportunidades de colaboración público-privadas, que siempre se comenta, ¿no? Poder identificar estas ayudas, estas posibilidades de colaboración. Y destacamos dos. Una que es es necesario esta colaboración público-privada con las entidades financieras, con los bancos concretamente, para que a través de sistemas de garantías los bancos reciban este incentivo de dar financiación a largo plazo, asumir un mayor riesgo, pero tener este sistema de avales detrás que permita mitigar ese mayor riesgo que asumen ante las financiaciones a largo plazo. Así que, se vio muy interesante tratar de poner en marcha estos sistemas de avales para facilitar la financiación a largo plazo. Y por último, se vio muy interesante la colaboración público-privada con las cooperativas, con el fin de potenciar esa investigación sobre la caracterización de la ganadería extensiva y, sobre todo, tratar de visualizar este impacto medioambiental y este impacto en la salud que puede tener o que tiene la ganadería extensiva con la sociedad. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y doy paso a la siguiente intervención. Gracias. Muchas gracias, Bárbara. Pues ahora Carolina San Martín, investigadora del CIGRAN, nos va a explicar posibles escenarios de adaptación para la mejora de la resiliencia en el sector de ovino extensivo. Carolina. Hola, buenos días a todos. Voy a empezar, antes de hablar de los
escenarios, quisiera comentar un poco lo que se concluyó en los workshops en base a la resiliencia. Y es que, bueno, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Ay, gracias, Isabel. Pues se concluyó que el sector de ovino en Huesca en concreto presenta una resiliencia baja frente a estos shocks y presiones que comentaba antes Bárbara. Si desgranamos ese nivel o esa resiliencia en los distintos aspectos, podríamos decir que la resistencia no es tan baja, sino que podría considerarse media, y es gracias a esa implicación que han tenido los ganaderos hacia el sector, sobre todo con su implicación en el esfuerzo, en el tiempo empleado y en la inversión con sus ahorros en el sector, y también en la implicación de las familias. En esa resistencia también han participado las cooperativas, pero mayormente han contribuido a la adaptación del sector, sobre todo con la investigación en la innovación en la prolificidad, en la mejora de las razas ganaderas, en el manejo del ganado. Y si hablamos de la transformación, pues podríamos decir que ha sido baja y básicamente orientada a pocos o basada en pocos ganaderos que han decidido cambiar, por ejemplo, a la intensificación del ternero. Pero bueno, debido a esta resiliencia baja, pues en los workshops se plantearon distintos escenarios de adaptación para conseguir mejorar la resiliencia del sector. Y bueno, se definieron dos escenarios, uno en el que se viraría hacia la semi-intensificación, en la que los beneficios del sector estarían basados en la producción. Y también se definió otro escenario en el que se seguiría con la extensificación y también los beneficios estarían basados en la producción, pero también habría una provisión por parte del sector de bienes públicos, en concreto hacia la conservación de los pastos. En ambos escenarios se mejoraría la tecnología y la innovación, pero estarían focalizadas estarían orientadas a distintas mejoras. Una estaría en la semi-intensificación a mejorar la prolificidad y la alimentación del ganado, sobre todo para mejorar el rendimiento económico. Y en la extensificación esta tecnología estaría orientada a mejorar el manejo del ganado y a la conservación de los pastos. Las inversiones, pues en la semi-intensificación tendrían que estar orientadas a las nuevas instalaciones para estabular el ganado, a la maquinaria, y en la extensificación estaría basada sobre todo en la mano de obra y el tiempo que requeriría todo ese mayor pastoreo para la conservación de los pastos. Por tanto, en la semi-intensificación el pastoreo se reduciría al mínimo y en la extensificación aumentaría y mejoraría, y sería necesario una cooperación importante entre los ganaderos para que esta mejora del pastoreo se llevara a cabo. Si quisiéramos localizar cada escenario dentro de la provincia, lo más lógico es que las zonas bajas de valle se diera más el escenario de semi-intensificación, debido a que en estas zonas es donde mejor se podrían establecer estas instalaciones, están ya establecidas las cadenas de distribución, entonces sería más sencillo. Y como es lógico, la extensificación pues se daría más en las zonas de media montaña, donde están situados los pastos. Las estrategias que tendrían que llevarse a cabo para llegar a estos escenarios pues estarían orientadas en la semi-intensificación pues a la mejora de la producción y la comercialización, por ejemplo, hacia
comercializar a países exteriores, a comercialización exterior, y en la extensificación las estrategias estarían basadas en la conservación de los pastos y a mejorar la calidad de vida de los ganaderos. En cuanto a las oportunidades para alcanzar estos escenarios, pues en la semi-intensificación lo bueno es que la tecnología para mejorar la prolificidad, la producción en general, ya está disponible y la legislación ya está desarrollada, sobre todo la relacionada con todo el tema sanitario de los animales. Esto permitiría un rápido establecimiento de este escenario, pero sin embargo, al basarse sobre todo en la producción, el escenario de semi-intensificación tendría más que competir más fuertemente con otros sectores. En el caso de la extensificación, la contribución a la provisión de bienes públicos estaría ligada a una percepción de ayudas por un reconocimiento de las instituciones a esa provisión de bienes públicos. El problema es que esa legislación que reconozca esa contribución a los bienes públicos todavía está en desarrollo, y además también se necesitaría legislación en torno a mejorar el acceso a los pastos. También otro problema de este escenario es que la tecnología y la innovación para detección de los animales en el campo, la detección de las mejores zonas para pastar, etcétera, está todavía en desarrollo. Hay tecnología, pero aún está en desarrollo, y todo esto llevaría un tiempo para que este escenario se pudiera establecer en la provincia. Y bueno, con esto ya he terminado, paso al siguiente ponente. Pues muchas gracias, Carolina. Ya para finalizar esta primera parte del seminario, pues va a intervenir José María Sumsi, profesor del departamento y también del CIGRAN, al que no hace falta que presente mucho, que nos va a hablar sobre las propuestas de mejora de instrumentos de política para fomentar la resiliencia del ovino extensivo, propuestas que han surgido de muchas reuniones que hemos mantenido tanto en Huesca como aquí en Madrid. José María. Sí, gracias, Isabel. Buenos días a todos. En efecto, estas propuestas de mejora de instrumentos de política para mejorar la resiliencia al sector ovino extensivo surgen de diversas jornadas en el campo, in situ, en terreno, en Huesca fundamentalmente. Pero una vez estas jornadas en distintos momentos dieron lugar a una serie de propuestas, esas propuestas fueron de alguna forma validadas en una reunión aquí en Madrid a nivel nacional con representantes del sector, de las organizaciones profesionales, cooperativas, universidades, CSIC, Ministerio de Agricultura y diversas instituciones. Por tanto, digamos que son propuestas que tienen un refrendo y una validación bastante importante. El orden en que los voy a exponer muy rápidamente es un orden preferencial, es decir, de alguna forma refleja preferencias de los actores del sector. La primera es facilitar la cooperación entre ganaderos. Puede parecer curioso que sea la primera, pero es que realmente es un sector donde los ganaderos están a veces muy aislados, donde la cooperación no es fácil, donde incluso las distancias a veces dificultan ese contacto diario, y por eso yo creo que se hizo hincapié. Dentro de esta primera temática de facilitar la cooperación está el establecer y definir bien fórmulas jurídicas que pueden favorecer la cooperación y que no limiten el cobro de ayudas. Y además pueden ser fórmulas jurídicas que también contribuyan a la entrada al sector de nuevos actores, ¿no? de nuevos ganaderos extensivos. Esa fórmula jurídica, por ejemplo, una de ellas es la comunidad de bienes, pero esa fórmula jurídica tiene problemas a la hora de las ayudas y tal, y por eso se establece y se insiste en que no limiten el cobro de ayudas. En segundo lugar, incentivos fiscales para promover la cooperación entre ganaderos, favorecer la cooperación en la provisión de bienes públicos, es decir, que el tema, por ejemplo, de conservación de pastos no se haga de forma individual, sino que pueda hacerse de forma cooperativa. Y, por último, crear redes de ganaderos
y de otros actores que puedan favorecer la innovación. De nuevo, aquí aparece el concepto red como una conexión fácil a través de online que pueda permitir el contacto entre los ganaderos. El segundo tema es apoyo a la comercialización. Bueno, uno de los temas clave del sector es la falta de rentabilidad o la escasa rentabilidad, que muchas veces tiene que ver con los precios a los que se vende el cordero, y eso implica un segundo tema muy importante, que es el apoyo a la comercialización. Dentro de estas medidas de apoyo a la comercialización estaría la certificación de calidad a nivel europeo, el fomento a la exportación a través de distintas fórmulas, de ferias o de jornadas o de distintas iniciativas de divulgación, la promoción del consumo doméstico. El consumo del cordero está estancado, sino en recesión, y por tanto es muy importante, si queremos tener un sistema extensivo, tener una demanda al alza, porque de lo contrario los precios no van a recuperarse y vamos a estar en una tendencia o de estables o incluso a la baja, ¿no? Y por último, apoyo a los canales de comercialización cortos. Este es otro tema muy interesante, que en el caso del ovino extensivo pues puede tener una importante proyección y apoyo a la rentabilidad del sector. En los siguientes temas estaría facilitar la entrada de ganaderos al ovino extensivo. Este es un tema muy importante, puesto que el sector extensivo se está de alguna forma abandonando por falta de nuevos ganaderos extensivos. Y como ha planteado antes en el tema de la sucesión familiar es la más, digamos, espontánea, natural, pero no es fácil que aparezcan potencialmente los jóvenes en la familia para seguir el tema y la disposición a seguir en el tema. Por eso salió muy reiteradamente la importancia de facilitar la entrada a nuevos ganaderos, pero como dice el primer renglón, más allá de los jóvenes. No se trata solamente de que el hijo de la familia, el joven, pueda seguir en el sector, que eso está realmente complicado, sino de que puedan entrar en el sector nuevos ganaderos, y en ese sentido enlazaba con las fórmulas jurídicas como la comunidad de bienes, que permitiría efectivamente la entrada de nuevos actores en el sector de ganadería extensiva de ovino. Nuevas fórmulas jurídicas para favorecer la entrada, como ya acabo de comentar. Reducir algunas exigencias para percibir las ayudas, como por ejemplo que haya un mínimo de empleo de una UTA, que no siempre es fácil de cumplir y por tanto habría que reducir las exigencias. Facilitar el acceso a formación para poder percibir las ayudas. Este es un tema importante que también ya en otras partes de la presentación ha salido, la importancia de la formación de los ganaderos en extensivo. Y por último, introducir la figura del tutor y la potenciación de las escuelas de pastores, que también ya se ha planteado junto con la formación como una idea interesante, que es esas escuelas de pastores o pastoras que realmente pues contribuyan a que se renueve y se regenere ese tejido de gente con capacidad y experiencia en el tema de gestión de pastos. El siguiente ámbito de mejora de instrumentos de política es, como no, un tema que salió en todas las reuniones, que es la mejora de los esquemas de pago de la PAC para el sector ovino. Este es un tema realmente nuclear, importante, que puede contribuir de alguna forma a esta baja rentabilidad del sector de ovino extensivo. Hay 4 elementos clave que fueron muy destacados y que son casi unánimes. Primero, eliminar los pagos históricos. Esta es una remora histórica que no ha favorecido para nada el desarrollo del sector extensivo de ganadería, vacuno y ovino también. Segundo, pago por hectárea limitado a ganadería extensiva, es decir, evitar que a través de distintas ficciones los ganaderos intensivos, de cebo intensivo, puedan tener acceso a pagos por hectárea cuando no tienen hectáreas, pero se generan una serie de mecanismos para ficticiamente que aparezcan las hectáreas. Y por eso el segundo elemento es un pago por hectárea, pero que se limite realmente de verdad a la ganadería extensiva. El tercer tema es importantísimo, que es un tema que tiene que ver con la reforma de la PAC actualmente en discusión, que es el tema de un nuevo instrumento, que es el de los ecoesquemas, y todo parece indicar que en el Plan Estratégico para España se va a incorporar como uno de los ecoesquemas el apoyo a la ganadería extensiva, lo cual consideramos que es un paso muy importante. Pero la ganadería extensiva que pastorea, no la ganadería extensiva teórica, sino la de verdad,
que está con la ganadería de verdad pastando, porque esa es la única forma que los pastos realmente puedan renovarse y puedan mejorarse, y eso es lo que justifica ese apoyo a ese ecoesquema. Y por último, para los ganaderos que no son extensivos o que son solamente semi-extensivos, un pago acoplado a la producción. En la siguiente transparencia podemos ver ya otra batería de medidas. El fomento de la innovación. La innovación fue reiteradamente planteado como un tema absolutamente esencial. El sector ovino extensivo es un sector donde la innovación surge pero lentamente, y hay que promover y fomentar esa innovación. Y hay 4 elementos o 4 renglones claves, que es nuevas tecnologías de producción y manejo del ganado ovino, nuevas tecnologías para mejorar la gestión de los pastos y la planificación de los pastos, nuevas tecnologías para el control del pastoreo. Si hemos dicho que vamos a dar una ayuda de ecoesquema cuando el ganadero extensivo de verdad esté pastando pastos con sus ovejas, es fundamental el tener tecnologías ya desarrolladas para poder permitir el control de que estas ovejas están localizadas en los pastos y realmente están pastando en la época de pastos. Y por último, un elemento importante de innovación es ir tendiendo hacia un código de buenas prácticas agrarias que yo creo que favorecería la productividad y la sostenibilidad también de la producción de ganadería extensiva. El siguiente grupo de medidas es la valorización de ovinos extensivo. Eso es una cuestión muy importante, ¿no? Y es valorizar, es cambiar la imagen del ovino extensivo como un sector casi decadente, como un sector en extinción, y darle un giro total y considerar que el sector ovino extensivo pues es realmente un sector que tiene mucho que contribuir, no solamente a nivel de alimentación, sino a nivel también de calidad ambiental y de conservación de pastos y de cambio climático. En ese sentido, lo primero que habría que hacer es una definición clara de ganadería extensiva. Todo el mundo puede parecer que cuando hablamos de ganadería extensiva todos hablamos de lo mismo, pero no es así. En las jornadas salió claramente que hay distintas concepciones de lo que es ganadería extensiva y, por tanto, convendría llegar a una definición clara y rotunda de lo que es realmente. Crear un sello de calidad por esa ganadería extensiva en base a toda su contribución medioambiental. La puesta en valor de los pastores y el pastoreo. Un elemento clave de la ganadería extensiva es el pastoreo, son los pastos y el pastoreo, y por tanto hay que poner en valor la función del pastor, la formación profesional del pastor y la actividad del pastoreo. Eso es un elemento esencial si de verdad queremos revitalizar y revalorizar el ovino extensivo. Y por último, un elemento que no es menor, que es redefinir las áreas que pueden percibir la ayuda a zonas desfavorecidas para que entren en esas zonas desfavorecidas zonas de pastos, lo cual favorecería el pastoreo. Y por tanto, podríamos vincular las ayudas a las zonas desfavorecidas con el favorecer el pastoreo. Por último, y para terminar, la última diapositiva, con los 2 bloques siguientes de políticas. Isabel. Ya, vale. Las 2 últimas, como digo, favorecer la disponibilidad de pastos. Reiteradamente, muchos de los ganaderos que participaron en las jornadas de Huesca insistían en la dificultad para encontrar pastos y la falta de pastos, ¿no? Bien sea en el valle, en rastrojeras, o bien sea en las zonas de montaña, los pastos, ¿no? Y por eso está planteado como una labor muy importante y una mejora de las políticas que sería esencial, que es favorecer la disponibilidad del pastoreo. En primer lugar, definiendo una serie de incentivos para aprovechamiento de rastrojeras en las zonas de valle. Esto no es tanto para la montaña como para las zonas de valle, pero es muy importante el aprovechamiento de las rastrojeras. Garantizar que se cumpla la ley de pastos y rastrojeras que tenemos en España y que es muy importante y que a veces no se cumple, o a veces introduce una serie de dificultades para poder hacer el aprovechamiento de rastrojera que habría que solventar, porque es muy importante esa parte de alimento para el ganado en las épocas en que se puede dar. Adaptar y eliminar el coeficiente de admisibilidad de pastos, la famosa CAP. Eso también fue reiteradamente dicho en todas las jornadas que se hicieron. Todos los ganaderos se quejan mucho de esto y plantean que es muy necesario o bien eliminar ese coeficiente o bien adaptarlo a la realidad para evitar pues, situaciones ficticias en las que hay pastos que no se aprovechan y se utilizan para poder percibir las ayudas. En ese sentido, y por último, pues para mejorar esa disponibilidad de pastos sería muy importante la planificación del pastoreo, el control del pastoreo, introducción de incluso sanciones para quien esté utilizando
en los papeles ficticiamente los pastos para poder cobrar ayudas PAC, pero que realmente son pastos que no se pastan, no hay pastoreo realmente ahí, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante y también pues, hace necesario, como digo, el control de esta situación un poco anómala de pastos que están bloqueados porque figuran en declaraciones de ayudas PAC, pero que realmente no se usan ni se pastan. Y por último, y termino muy, muy brevemente, porque realmente esta última parte es para la ganadería extensiva de ovino y para cualquier tema que tenga que ver con el medio rural, porque es revitalizar las zonas rurales. Por tanto, esto vale para el ovino extensivo y vale para otras muchas actividades que se desarrollan en las zonas rurales, sea el ovino o sean otras. Pero bueno, como es normal, también afectan al ovino y están ahí. Favorecer la conexión y conectividad y la cooperación entre pueblos, asegurar la provisión de servicios públicos e infraestructuras, asegurar el acceso a Internet en todo el territorio e incentivos fiscales para la creación de empleo en las zonas rurales. Como veis, estas últimas valen para el ovino extensivo y para cualquier actividad rural, pero bueno, también salieron y por eso se plantea aquí. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, José María. Pues ahora iniciemos la segunda parte del seminario, en el cual hemos planteado una mesa redonda en la que participan, bueno, si podéis, tanto José Miguel, Francisco, Santiago, podéis activar vuestras cámaras. Ruego a las personas que no participan que tengan todos la cámara apagada. Y nos falta Santiago. Santiago, a ver si abre. Bien. Bueno, pues buenos días. En esta mesa redonda, donde vamos a establecer unas pequeñas reflexiones, hemos invitado a participar a Francisco Santolaria, que es el presidente de Oviaragón, José Miguel Malo, director del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Huesca, y Santiago Escorial, que trabaja en el Ministerio, funcionario del Ministerio de Agricultura de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios en la Subdirección General de Productos Ganaderos. A todos vosotros, primero, daros las gracias no solo por vuestra participación aquí, que también, sino por vuestra participación en actividades y seminarios que hemos hecho tanto en Huesca como en Madrid. Sin vosotros, pues hubiese sido muy difícil realizarlo. Y me gustaría, antes de empezar, dar las gracias especialmente al Servicio Provincial de Agricultura y Ganadería de Huesca, a Julián Carrasquer, que yo sé que está por ahí, y a Raúl Betrán, que sin ellos, desde luego, este proyecto pues hubiese sido imposible, tal como lo hemos desarrollado. Muchísimas gracias, nos habéis facilitado todos los contactos y además nos habéis prestado muchas veces las instalaciones y nuestro agradecimiento. Entonces, bueno, yo os voy a hacer unas preguntas a todos vosotros y me gustaría, bueno, que respondieseis. Lo primero, y a todos, nos gustaría saber hasta qué punto creéis que ha sido útil la participación de la universidad y de este proyecto para el sector del ovino, ¿no? ¿Qué utilidad sentís que ha sido útil? Y luego ya, uno por uno, porque tampoco tenemos mucho tiempo, pues a Francisco, por ejemplo, vosotros, uno de los desafíos a los que se enfrenta el sector del ovino es el consumo, el descenso del consumo. Oviaragón ha hecho muchísimos esfuerzos y ha invertido muchísimo para aumentar el consumo de ovino en la población. Y a pesar de ello, pues tampoco aumenta demasiado, ¿no? Entonces me gustaría que, además de la primera pregunta, pues nos dijeses qué problemas crees que son importantes y qué es lo que pasa o qué podríamos hacer para aumentar el consumo. Francisco, tienes la palabra. Vale, pues bueno, lo primero de todo, buenos días. Y lo primero, pues reconocer todo el trabajo que había realizado y felicidades por ello. Y uniendo todo el sector, juntándolo, y cuando digo todo, es todo, desde la administración, cooperativas, empresas, veterinarios, ganaderos de diferentes sistemas, todos, es importante. Si queremos ver la realidad del sector y sacarlo adelante, hemos de participar todos los actores. Este proyecto, pues la verdad es que es un buen ejemplo de cómo hacer las cosas bien. Cada uno de nosotros pensamos pues, de manera diferente, en muchos temas coincidimos, en otros no, pero este proyecto que vosotros habéis realizado es lo que es la visión del ovino extensivo de Huesca. Y ahora, pues bueno, voy a responder a la pregunta que me comentas respecto al tema del consumo. La principal clave que tenemos que saber ofrecer al consumidor es lo que demanda en cada momento. Y saber vender, yo creo,
muy importante lo que tenemos detrás. En este caso, el sector ovino, tenemos el extensivo, la calidad, el bienestar animal, el territorio. En la asamblea de Oviedo Aragón del año pasado comenté una frase que viene al hilo de todo esto, que es de Charles Darwin, y es muy, muy importante. Y dice lo siguiente: la especie que logra perdurar en el tiempo no es la más fuerte, sino la que se logra adaptar mejor al entorno siempre cambiante. Fijaros, en pocos años hemos pasado de familias de 5, 8, 10, 11 personas en estos momentos a estar 1, 2, 3, muy pocos. El estilo de compra, pues antes era pues medio cordero, un cordero, a bandejas unitarias en este momento. De la bandeja opaca, todos la recordáis, a la bandeja translúcida. Y ahora a meter en el producto el menor plástico posible. Todos estos cambios son a demanda del consumidor y hay que ofrecérselos lo que pide el consumidor en cada momento. Si no, estamos fuera del consumo. Desde Oviedo Aragón también hemos realizado muchos trabajo y en el tema de la comercialización y del consumo pues hemos apostado mucho por lo que serían los nuevos cortes y nuevos productos. Y pensando muy bien a quién van dirigidos. Por ejemplo, pues hace unos años pues las costillas, pues hombre, es la parte más noble del cordero y eso pues sale solo, como que digamos. Pero hace unos años el tema de la pierna pues a veces costaba un poco salir. Y en este momento, pues fijaros, a ver, las invenciones, a veces hay que desarrollarlas y de una simple cosa, pues hacemos algo importante. En este caso, pues la pierna cortada, deshuesada y muy fileteada, muy fina, pues para niños y para mayores, pues es un ejemplo de consumo que la verdad que está teniendo un buen aceptamiento en este producto. O el turnedó, que le decimos nosotros, que es parecido al solomillo, que en este caso, pues para celebraciones, para los amantes de la carne, para un día especial, pues sería un producto pues, importante. Fijaros, en el tema de las partes menos nobles, como sería lo que denominamos aquí en esta tierra, no sé si por otros sitios igual, lo que es el tajo bajo, pues fijaros, una cosa muy sencilla, pues lo hemos cortado a tiras, lo hemos adobado y esto lo llamamos churrasquito, que es un producto muy barato y muy asequible pues para todo tipo de bolsillos y la verdad que también está teniendo una muy buena demanda. Lo que sería la cecina, la pierna curada, pues bueno, sabemos que en este momento ese producto pues para aquí, para España, es un producto pues que es muy caro y que no tiene la salida, pues que vamos, esperamos que esa salida, muy raro sería que fuera una gran demanda, pero tenemos otro foco puesto, que son en los Emiratos Árabes, que allí ese producto pues nos puede ir muy bien y de hecho se está vendiendo con mucha facilidad. El lágrico ibérico, recientemente fuimos mencionados en la revista de prestigio nacional y mundial, que es la National Geographic, que la verdad que un producto pues que los cocineros lo están haciendo muy bien, el tema de los menudos, el hígado, madejas, todo eso. Y ahora estamos con el queso, pero ahora no os quiero contar esto del tema del queso, eso ya para otra ocasión. Deciros que la innovación no es fácil y todo no son éxitos, pero es muy, muy necesaria, como vosotros habéis comentado antes. Tenemos un producto muy bueno, pero hemos de saber venderlo al consumidor. Hemos de revalorizar, como os decía antes, las partes menos nobles, como por ejemplo lo del tajo bajo que os decía. De media España para abajo, el consumo es muy bajo. Deciros, yo pongo, cuando digo alguna vez alguna charla, pongo el ejemplo, y esto ya lo digo ya de hace muchos años, que por la parte de Andalucía se consumía más limón, más kilo de limón por persona que cordero. Y no era la época del gin tonic. O sea que fijaros en el nivel que estábamos. La promoción, la calidad, la marca, en este caso nosotros llevamos una bandera que es la del Ternasco de Aragón, y la diferenciación en el lineal son herramientas que debemos de utilizar, muy, muy, muy importantes. Muchos os estaréis preguntando, no ha dicho nada del precio. Bueno, pues el precio, creo, y debemos de luchar por ello, hemos de tener cada eslabón de la cadena el precio óptimo. Ahora mismo el Ministerio ha puesto una nueva ley, la de la cadena alimentaria, y veremos cómo va su desarrollo, que creo que eso es muy importante. Cordero es una de las carnes más caras. Son pocos los kilos de carne producidos por oveja y año. Pero como decía anteriormente, tenemos otros valores que sabemos de vender. Porque ¿acaso alguno de vosotros pensáis que si bajara mucho el precio, el consumo aumentaría? O quizás alguien diría, a saber de dónde viene este cordero, a saber de dónde es. Así pues, bajo mi opinión, debemos de continuar con la calidad. Muy, muy, muy importante. Vender lo que tenemos detrás
también, súper importante. Concentrar la oferta, apoyar más y seguir con el apoyo a la comercialización. Continuar con nuestros presupuestos hacia un marketing importante, porque como digo aquí en este punto, la Coca-Cola todo el mundo la conocemos, pero la Coca-Cola se sigue anunciando. Pues creo que hay que estar en el candelero, y estar en el candelero es estar en las redes, estar en los anuncios, estar en todos los sitios, y nuestro producto tiene que estar allí. Buscar sinergias con otras IGPs. Y una cosa muy, muy importante, y quiero destacar hoy aquí, es lo que está haciendo el Gobierno de Aragón en este momento con el tema de alimentos de Aragón. Creo que es clave. Clave el ir unidos las IGPs y diferentes productos y tener la marca de Aragón, por saber llevarla hacia afuera, hacia el extranjero, hacia otras comunidades. Creo que eso es muy, muy importante, eso que está desarrollando. Y ya por último, una gran dificultad que tenemos son los médicos. Cuando una persona va al médico, yo en este caso tengo colesterol, pues la primera frase que me dice el médico dice deja de comer carne de cordero. Y le digo, hombre, pues eso a cada uno de nosotros y sobre todo a las personas mayores, los médicos están recetando quitar el cordero de sus dietas. Tenemos recientes estudios hechos, pues que el Ternasco de Aragón no tiene esas grasas insaturadas tan malas como podemos decir, pero bueno, eso desde luego hay que intentar meterlo en lo que sería las cartas que tienen los médicos para que de verdad no afectara tanto a este consumo que tenemos. Y otro muy, muy, muy importante, muy grave y muy grande, como os digo, es los niños y las niñas en las escuelas. No se les da nada de carne o muy poca carne de cordero. Y así, con esto, mal empezamos. Pues muchas gracias, Francisco. José Miguel, bueno, dinos a ver qué tal. ¿Crees tú que estás más cerca allí del sector, o que, bueno, más cerca que Francisco, no, pero que más que cerca que nosotros? ¿Qué situación está viviendo ahora el sector y crees que las recomendaciones o en qué medida crees que las recomendaciones de este proyecto responden a las necesidades del sector? Bueno, buenos días en primer lugar a todos y agradeceros la invitación como el estudio que habéis hecho con unos resultados que son extensibles al ovino de carne de casi toda España, pero como lo habéis hecho en la provincia de Huesca, pues reflejará más clara y más cercanamente la situación que tenemos y eso. Encantado de haber colaborado y de haber sacado esto. Y la pregunta que habías hecho anterior, creo que es bueno que vengan agentes externos y la universidad, porque nos ayudáis a sistematizar un poco todas estas aportaciones que hacemos y de alguna forma también a de alguna forma confluir, porque casi todos, en general la sociedad está a favor de la ganadería extensiva. Los que estamos en el foro de ahora seguro que con más ganas y con más ímpetu, pero de alguna forma, pues en algunas cosas podemos tener alguna discrepancia y de alguna estudio y sistematización de todas esas opiniones ayuda a entenderlo mejor. En cuanto a lo que me preguntas de la situación del sector ahora, espero y creo que sí que estamos cerca del sector ovino y eso, y no tanto por la importancia económica, porque pues relativamente y la tendencia aún es más a la baja y la repercusión en la producción final agraria no es muy alta, pues será menos del 5%. Sí que relativamente somos muy importantes. España, somos el primer, ahora que ya se ha ido al Reino Unido, el primer país en cuanto a censo de la Unión Europea, y en caprinos seremos el segundo después de Grecia. No sé muy bien los datos últimamente, pero siempre tradicionalmente ha sido así. Y entonces no tiene mucha importancia económica, sí que tiene relativa y sí que tiene una gran importancia en cuanto a vertebración del territorio y de fijación de población en unas medio rural, sobre todo con menos actividades alternativas que hay. En algunos casos y en algunos municipios de la provincia de Huesca, la única actividad económica que tenemos es la ganadería de ovino, porque no hay ni turismo ni nada, porque son zonas muy despobladas y muy pequeñas y muy alejadas. Entonces, eso es un sector además que fija claramente población. No se puede tener esta actividad viviendo muy lejos de donde está el ganado. Y de alguna forma también
pues tiene una influencia clara en la conservación y en la biodiversidad. Tenemos 40 razas autóctonas en España y todos cuando pensamos en conservación pensamos en el lobo y en el oso, los que además hay conflictos con la ganadería extensiva, y pensamos poco en las razas autóctonas, por ejemplo, ¿no? Tradicionalmente siempre el sector ovino ha tenido muchos problemas estructurales. Ha sido el menos rentable a lo mejor de las actividades ganaderas. La PAC parecía que quería en general en la agricultura solucionar ese problema, y pues desgraciadamente unos objetivos que están desde las primeras PACs y en las reformas posteriores siempre ha salido, que es el mantenimiento de la renta de los agricultores y los ganaderos, pues no se ha conseguido. Y la renta sigue siendo la mitad de la renta media nacional, y en el sector ovino pues aún más baja, con lo cual no se ha conseguido. Sí que se ha conseguido mantener los precios para los consumidores, pero tanto el mantenimiento de la renta como la simplificación, que también sale en todas las reformas de la PAC, pues desgraciadamente más vale que lo quiten, porque en vez de simplificar lo que hacen es complicarla, ¿no? Y es muy bajo rentablemente, ya lo ha dicho antes Fran, por un tema de precios, ¿no? Y el cambio a lo mejor en 30 años es que antes se vendía el cordero a 10.000 pesetas y ahora se vende a 60 euros, pero así como otras carnes que a lo mejor también la evolución y el precio pues ha mantenido o ha bajado, pues en los otros sitios pues la intensificación o las mejoras productivas han conseguido que se consiga con los mismos inputs o abaratando los inputs más producciones, y en cambio pues en el ovino pues tenemos un techo que es difícil de superar. ¿Qué nos ha ocurrido? Y llevamos varios años y últimamente cada vez se da más pues una reducción de consumo que ha llevado a ir a la mitad del consumo que teníamos hace 15 años o 20 años. Entonces ha reducido más el consumo que la producción en España, con unas producciones que ya en España y en Europa no éramos excedentarios y eso, pero aún así estamos buscando canales de exportación a terceros países. Problemas endémicos de envejecimiento y poco relevo generacional, ya se ha dicho, y eso, y de masculinización y de poca participación de las mujeres en este sector. En general, en todos los sectores de la agricultura, tenemos un 20 o un 25%, pero en el sector ovino no tengo estudios ni he visto estudios, pero será muy pequeño, muy pequeño. Y a esos han ido problemas nuevos, ¿no? Pues el cambio climático, ¿no? Empieza... Ahí estamos en una doble faceta, como actores, como generadores de gases de efecto invernadero, no hay que negarlo, y además los estudios son claros. La actividad ganadera puede generar el 5% y la agroalimentaria pues del 15%, y a lo mejor en Huesca, que el potencial es bastante alto de la agroalimentación, puede llegar a lo mejor al 20%, y no hay que ser negacionista, eso es realmente así. Lo que pasa es que es realmente así, y seguro que era así desde hace muchos años. Lo que pasa es que se ha sumado a otras actividades nuevas que hace que se haya convertido en un problema los gases de efecto invernadero, y entonces parece que lo achacan. Y eso sí que hay que tener cuidado, y además tendríamos que ser más unidos para esas informaciones que nos lanzan, que a veces son portadas de los grandes periódicos de este país, de que pues la ganadería es la principal causante de los gases de efecto invernadero y de los efectos del cambio climático. Y lo que sí que claramente es el principal perjudicado, y entonces las grandes sequías, los cambios bruscos estos de temperatura y eso, pues la ganadería extensiva, además, que está más expuesta a esas adversidades, pues va a sufrirlo mucho, ¿no? Otro, lo ha comentado también un poco Fran con el colesterol, pero aún fue peor los comentarios de la Organización Mundial de la Salud, de asociaciones positivas a el consumo de carnes rojas como efecto carcinogénico. Si profundizamos en esos estudios, lo que hace era que, asociado pues a otras cosas como el tabaquismo, el sedentarismo y eso, parece que sí que tiene una correlación positiva, y lo único que hacía era recomendar que el consumo de carnes rojas no fuera muy habitual. Pero es que ya no lo es, o sea, que te quiero decir que no cambia eso, pero enseguida también
estas nuevas tendencias de veganismo, de protección animal y eso, pues cogen esos estudios, los interpretan, hacen titulares y nos crean información que al consumidor, que a veces se informa sobre todo pues, por las redes sociales más que por estudios científicos o por formas de divulgación más técnicas, pues cala y llega y a lo mejor se preocupan, ¿no? Innecesariamente, porque tampoco está contrastado y lo que abogaba era ampliar esos estudios de esos indicios iniciales que podían llevarse. Otros problemas, el lobo, el oso, lo que ya he comentado un poco, esa defensa sobre todo de la biodiversidad, de estas especies en peligro de extinción y eso. El año pasado, desgraciadamente, dentro de la raza, por ejemplo, tensina, que es una raza autóctona que tenemos aquí, que muy relacionada con el Parque Nacional de Ordesa y que de alguna forma modeló el paisaje que estamos disfrutando en la actualidad, pues uno de los ganaderos tradicionales, que son los hermanos Pelayo, que ya tienen muchos años y yo no sé cómo aguantaban con 80 y tantos años que tienen eso, pues han vendido ese ganado y eran pues el censo mayor de esa raza autóctona. Esa raza autóctona parte la han comprado otros dos ganaderos que tienen chisquetas, las van a mezclar y se va a perder. Entonces, además hacían una transhumancia desde más abajo de Zaragoza hasta Fanlo, con lo cual esa pérdida de la transhumancia de esa raza autóctona y de esa actividad que estaba modulando y diseñando cómo es el Ordesa que estamos disfrutando ahora, pues se va a perder. Entonces, de eso nadie nos preocupamos. Y sí que nos preocupamos, en Aragón tenemos 2 lobos y, vamos, la que se ha montado con 2 lobos, ¿no? Nuevas enfermedades que han surgido. Ahora tenemos media provincia de Huesca con restricciones de movilidad por la lengua azul. Es una consecuencia a lo mejor también del cambio climático. En zonas que no había transmisión o en las zonas invernales no había casi colicoides, pues ahora los tenemos y hay una difusión de estas enfermedades. Y lo que decíamos, no vamos un poco detrás en cuanto a seguros, a movimientos y a eso. Y la nueva PAC, ya lo hemos hablado también, todo el mundo cree que va a cambiar mucho, pero cuando llega la verdad nos entra el miedo y nos asustamos y no tenemos que hacer. Yo creo que tenemos que tirar a esa definición clara de ganadería extensiva, apoyarla claramente con la PAC y tener eso. Y el sector sí que tiene que, sobre todo con el relevo generacional, intentar entrar en la innovación, en la investigación, en un enfoque claro al mercado, ¿no? Tiene que buscar tamaño, buscar mercados, buscar mercados internacionales y eso necesita unirse. Tiene que profesionalizarse técnicamente. Decimos siempre, no hay avances técnicos en el ovino, pero sí que los hay y tiene que haber muchos más. Los drones, la mejora genética, esos genes que aumentan la prolificidad, que en algunos se podrán acoger y en otros no serán interesantes. Pero también hay que tener una profesionalización, yo creo, económica. Necesitamos que nuestros ganaderos sepan claramente que son empresas y lo son empresas para ganar dinero y con esa situación un poco de tanta dependencia de ayudas que las necesita y las tendrá que seguir necesitando, pues a lo mejor pierden ese enfoque de rentabilidad económica independiente de las ayudas, que lo más seguro no va a ser rentable, pero entonces necesitará las ayudas, pero las ayudas no son el fin, sino que será el complemento para hacerlo. Se va a desarrollar una escuela de pastores en plan, yo creo que son necesarias estas actividades y tienen que ir. Y la siguiente, que es esa provisión de bienes públicos, los pastos, la biodiversidad, y eso necesita claramente legislación positiva, favorecer en los montes de utilidad pública o en las herramientas que tenemos de diseño de fomento de pastoreo y ayudar finalistas en este caso, claramente, las agroambientales, los ecoesquemas, lo que sea, ahí hay que pagar por hacer, no hay que pagar por ser. No por ser ganadero de ovino tienes que cobrar, sino por hacer una serie de actividades. Lo que está claro que los ganaderos, con una estrategia muy multiactor que habéis dicho y apoyados con muchos, con la administración, con la investigación, con la universidad,
con la sociedad, con los ecologistas, con todos, pero ellos deben demostrar y convencer al consumidor las bondades de su producto, que es un producto natural. Tienen que valorar esa calidad. Será caro, pero es porque tiene esa calidad y porque tiene unos costes de producción muy altos. Hay que potenciar la cercanía, la sostenibilidad, la integración en la economía circular y, por supuesto, el respeto con el medio ambiente y el bienestar. Yo creo que tiene todos los factores y lo que hace falta es que convenzcamos al consumidor para que lo pueda pagar ese precio y se mantenga el consumo e incluso se incremente. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, ya para acabar, pues está Santiago Escorial, del Ministerio de Agricultura. Como ha dicho José María Chumsi, todas las actividades y todos los seminarios que hemos tenido han acabado siempre hablando de la política y de las ayudas. Entonces, nos gustaría saber primero que nos explicases, bueno, primero si crees que las recomendaciones que hemos obtenido de este proyecto podrían ser fácilmente incorporadas en la nueva PAC, en los planes estratégicos, y después también cómo va a quedar el apoyo al sector del ovino en el plan estratégico. Se ha propuesto un ecoesquema para la ganadería extensiva, pero bueno, ¿cómo se va a controlar el tema del pastoreo? Si va a ser efectivo el pastoreo efectivo, cómo se va a tratar los temas de cuando el pastoreo es en pastos que no son propiedad del ganadero. Va a seguir el coeficiente de admisibilidad a pastos, es decir, cómo van a ser las nuevas ayudas y cómo se van a implementar y a gestionar también. Santiago. Hola, buenas tardes quizá. A ver, el tema es que, bueno, primero agradeceros el trabajo que habéis hecho, que me parece muy interesante, con todo lo que habéis desarrollado. El tema es que, bueno, como sabéis, en la política agraria, cada país tiene que hacer su plan nacional. Entonces, ha habido una primera fase que ha acabado ya, que era para establecer a partir de unos objetivos, establecer qué era necesario en cada uno de esos objetivos. Entonces, un poco al hilo de lo que habéis hecho de vuestro trabajo, pues va un poco en la línea de lo que ha sido la primera parte de la política agraria común, de lo que se está haciendo en el plan, de ver qué necesidades hay. Por ejemplo, habíais hablado del tema de el relevo generacional. Eso creo que está tratado en el objetivo 7, dentro de los objetivos que hay de la PAC, que se ha tratado por objetivos y se ha tratado eso, el relevo generacional. Y muchas de las cosas que vosotros decís pues se han tratado ahí. Es el tema de que la mujer no se incorpora al sector ovino como se está incorporando, realmente es al sector agrario, como se está incorporando en otros sectores. El tema de la dificultad del joven, el tema del acceso a la tierra. Entonces, bueno, pues es un poco está un poco recogido lo que es esa parte previa. Ahora es qué medidas tomamos para solucionar esas cosas que hemos visto, y eso es lo que estamos trabajando ahora. Luego esas medidas tendrán unos indicadores y con esos indicadores se verá si se cumple, no se cumple lo que se quería solucionar. Con respecto al ovino de carne, a ver, estamos trabajando en varias cosas. Una es el tema del tema de los ecoesquemas, un ecoesquema de pastos, que bueno, en el tema de cómo vamos a controlar el tema de los pastos, pues no es tan fácil, tiene su dificultad el controlar el pastoreo real, porque realmente sería nuestro objetivo, pero no es sencillo. Hay propuestos pues, de determinadas herramientas, desde un cuaderno de pastos a el tema de GPS, usar imágenes satélite, pero estamos mirando cómo podemos desarrollarlo para poderlo hacerlo de una manera sencilla y razonable, porque creemos que a medio o largo plazo muchas de esas cosas van a ser más sencillas, pero ahora mismo no es tan sencillo, porque la tecnología no está tan
tan puesta a punto, los precios de los instrumentos o de lo que requiere, el trabajo que requiere para controlar eso y no sé qué, es muy alto. Entonces, también puede ser que fuera paulatinamente. No sé, es algo que todavía estamos haciendo. El tema que decías de los pastos, que realmente cobre la gente, cobre el dinero la gente que realmente está pastoreando las tierras, pues se está... a ver, ya sabes que en la administración muchas veces se va paso a paso, con pequeños pasos, no se entiende a ser cauteloso. En ese sentido, en la reforma de la PAC, que está viendo ahora intermedia, hasta del 2021-2022, en la nueva legislación que ha salido, para los pastos comunales compartidos, se quiere que la persona que cobre, o sea, que la persona que tiene que tener los animales es la persona que ha hecho la solicitud. El tema de esto, de las ayudas, del ecoesquema de pastos, del tema de sumideros, pues sí, como decía, el tema del pastoreo real se quiere ir mejorando el control y se están estudiando distintas ideas para controlarlo. También lo bueno que tiene el tema del ecoesquema de pastos, tal como lo tenemos planteado, es que, por ejemplo, no influye al CAP, ¿sabes? Que sean todas las hectáreas admisibles. Sin que afecte el CAP. Si se consigue, hay una propuesta del Consejo que se consigue en el trílogo, que se puede hacer en vez de por UGM, por hectáreas admisibles, por UGMs, nos daría la posibilidad a lo mejor de ampliar, por ejemplo, a la gente que está haciendo rastrojeras o ese tipo de terrenos que ahora mismo no tienen una ayuda. Luego también se está trabajando en el tema de las ayudas asociadas, que la idea es reforzarlas con lo que está saliendo con las nuevas indicaciones que están saliendo pues desde la granja a la mesa, de la biodiversidad, del tema del bienestar animal. Entonces, es que yo creo que hay un cambio de concepto en esta PAC. A lo mejor es un poco ingenuo, ¿no? Es mi primera PAC y a lo mejor no es, pasa en todas lo mismo, pero aquí en esta PAC tenemos un compromiso medioambiental, tiene España, tiene la Unión Europea, está lo del tema de los acuerdos de París y hay documentos que van en ese sentido. Ya he dicho el tema de la biodiversidad, de la granja a la mesa y lo que es por lo que la implicación medioambiental es más fuerte. Y se tiene una intención de que esa implicación medioambial abarque un alto porcentaje de las ayudas. Y eso yo creo que es una oportunidad para la ganadería extensiva, porque hay un documento por ahí de la Unión del tema del futuro de la ganadería, donde señala que, por ejemplo, volvernos todos veganos no sería tan buena cosa para el medio ambiente, porque supone que muchas zonas, muchos terrenos de pastos o algo así tendrían que dedicarse a la agricultura para dar de comer a la gente por el tema de las necesidades de proteína, que lo bueno que tiene la carne es que tiene una gran cantidad de proteína. Y el tema de la ganadería, que se puede alimentar con alimentos del territorio, como es la ganadería extensiva, no es vista con malos ojos dentro del documento ese. Por lo que ahí el ovino, el caprino, por nuestras características como país mediterráneo, tiene una gran oportunidad. En el contexto, hablando un poco del tema del consumo, que han hablado los ponentes anteriores, por el tema medioambiental y también por temas de sanidad, porque también hay la nueva estrategia del cáncer de la Unión Europea va a poner mucha incidencia en el tema de la alimentación rica en productos vegetales. Es por lo que el reto de mantener el consumo en el ovino es muy difícil y entonces es un esfuerzo pues, que están haciendo desde Iberagón y es de agradecer porque tienen un reto muy complicado. Pero lo bueno que tiene el ovino es que el consumo que hay
no es tan alto y yo creo que es un consumo que estaría dentro, incluso aumentando ese consumo. Es un consumo que estaría dentro de las pautas de una dieta mediterránea, de una dieta rica en productos vegetales y además con unos animales que usan alimentos del territorio. Entonces yo creo que el ganado, el ovino, el caprino, la ganadería extensiva no lo tiene tan mal si nos vamos a un desarrollo más extremo de algunas de las ideas que están surgiendo por ahí. Y nada más. Pues muchas gracias. Ahora pues abrimos un turno de preguntas. Por ahora hay muy pocas preguntas. Yo os pediría a los participantes, bueno, Alberto Garrido se ha tenido que ausentar, pero el resto sí que seguís por aquí. O sea, si queréis participar, poneros el audio y el vídeo a los participantes. No, a los del proyecto, Joaquín. Bueno. Hola, buenos días. Bueno, felicitaros primero por... Joaquín, espérate un momento. ¿Puedo? Sí, pero puedes, pero brevemente, vale, porque... Nada, no te preocupes. Brevemente, porque no tenemos mucho tiempo y la participación de gente, hay 80 personas conectadas y es muy complicada, ¿sabes? Pero bueno, ya que lo has hecho, si quieres intervenir brevemente, en la participación es por el chat. Yo solo... Vale, pues perdonar, pero es que estoy con el móvil y en el monte y no. A ver, sobre Santiago hay dos cosas que quiero que, con el tema de la PAC, que es lo más importante, porque la ganadería extensiva está en zonas pobres, no está en zonas ricas, y ahí la gente que se está quedando en estos momentos en esos territorios, pues hay que ayudarles mucho. La rentabilidad es muy pequeña, ¿no? En el tema de los ecoesquemas, has dicho que va a haber una región de pastos, se está hablando que puede haber 3, y luego con el tema del CAP, nosotros desde aquí, desde Aragón, hace muchísimo tiempo que estamos diciendo que la gente tiene que declarar el CAP alrededor de las explotaciones. Hay zonas que es de mucho monte bajo y eso no lo admiten, el famoso CAP, que es lo que se puede pastar y se puede mantener, ¿no? Está el tema de los incendios, que es fundamental, y los ecoesquemas tienen que ir por UGMs y no por hectáreas, porque aquí no tenemos hectáreas, simplemente. Hay más cosas, pero nada más. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Ahora te desconectas y las... Bueno, Santiago. Sí, el tema de las UGMs sí es algo en lo que se está intentando que pueda ser por UGMs, el Consejo lo señaló y se está discutiendo en el trílogo. Nuestra esperanza es que el tema de las UGMs también se cuente, como dice él. Con respecto al CAD, pues, el CAD no es una panacea, pero se está intentando mejorar, ¿vale? Y bueno, pues con el tema de los ecoesquemas, donde no influye el CAP, hay un porcentaje que se queda dentro de los ecoesquemas, por lo que puede ser una mejora para algunas de las cosas que señalaba. Y bueno, no sé si me queda algo por responder. Yo creo que no. Bueno, había una pregunta que se refiere a los precios, de hecho Antonio de Vega. Pregunta es un poco en relación a la diferencia que hay entre el precio que percibe el productor y el que pagamos los consumidores, ¿no? Si es verdad o en qué medida los precios a los productores se han mantenido estables y lo que aumenta es el margen de la distribución o de alguna forma los precios elevados que pagamos por el cordero repercuten en los precios percibidos por los productores. Yo creo que esto iba por Francisco cuando has mencionado el tema de los precios. Vale, a ver, voy a intentar responder. Aquí, desde luego, hay que pensar siempre en la oferta y la demanda. Si tenemos mucha oferta en el sector, entonces el precio va a caer. Y luego también tenemos que tener una cosa clara. En el mercado, cada uno de los eslabones que comentaba antes tiene que percibir su rentabilidad. El problema está que cuando esa rentabilidad alguien la quiere superar a costa del productor, ahí viene el problema. Lo que pasa es que con el tema de la cadena de valor, ahora la nueva ley que se va a poner en marcha, eso también va a fijar mucho cuál es el precio mínimo que debe de cobrar el ganadero. Entonces,
es un tema muy, muy, muy importante y muy difícil de sacar, pero yo espero y tengo esperanzas que eso al final salga adelante. Y fijándose el precio mínimo, de ahí nunca se podrá bajar, porque claro, tenemos un problema en este momento, como antes decía muy bien José Miguel, pues el precio que se está alcanzando, había momentos hace muchos años que ya el productor ya lo estaba alcanzando. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues es que también hay que pensar que se han elevado muchísimo los costes de, pues diría yo, de inspecciones, no es como antes. Todo eso tiene un valor mucho mayor que antes, por eso el precio también el consumidor está pagando más caro. Pero yo creo, y debemos de ser consecuentes, que el precio tenemos que intentar buscarle una referencia importante, que el ganador tengamos nuestra rentabilidad y que todo el resto de la cadena tenga su reconocimiento por la labor que está haciendo. Y pensar mucho también en el tema como habéis comentado antes, del tema de la PAC. Creo que la PAC y la labor, y yo diría, a ver, no es un dinero que nos tengan que dar al sector porque nos lo tienen que dar, no, nos tienen que dar por la labor medioambiental que estamos haciendo. Y yo creo que la mayoría de la población, consumidores, estaría dispuesto a aportar parte de su granito de arena a este sector por la labor que estamos haciendo. Todo el mundo tenemos una referencia cuando, bueno, lo vemos en las capitales grandes, cuando llega un momento de fiesta, par de días de fiesta, todo el mundo cogemos el coche y vemos las caravanas que hay de pues, todo el mundo y tenemos referencia a nuestros pueblos, nuestros sitios. Claro, llegar a esos sitios y que estén cuidados, eso detrás hay alguien que ha hecho eso, no se ha hecho por arte de magia. Y esa labor hay que reconocerla y hay que pagarla. Y entonces, el productor ahora mismo, hablando de ganadería extensiva, que nosotros estamos en el territorio, pues la sociedad nos tiene que pagar ese aporte que estamos haciendo. Y mientras la sociedad, y con esto quería decirte antes también otro tema muy importante, y con esto ya terminaré, que es la política quien debe de fijar estos criterios. Yo no pararé de decir que la política ha de fijar siempre los planes y las líneas estratégicas a seguir de un sector. Y ahí se equivocará o no, pero es la que le tiene que fijar. Y creo que la política puede hacer mucho más de lo que está haciendo. Antes me refería de que hay que incentivar, sea la política quien deba incentivar mucho más pues, al tema de los jóvenes, las mujeres, las zonas con dificultades, las IGPs y puesto a lo que comentabas antes, Santiago, yo soy una de las personas que defiendo y defenderé siempre que en el tema de las ayudas no puede ser café para todos. Tiene que ser cada uno por lo que haga y según donde se encuentra, que cobre más o que cobre menos, pero según su situación. Porque creo que le haremos un gran flaco favor si todo el mundo cobramos igual. Y si queremos ser fuertes y potentes y con aspiraciones del sector, tenemos que hacer el que haga más, cobre más. Y el que esté en peor sitio de partida, que cobre más. No sé si he resuelto la pregunta. Sí, yo creo que sí. Otra pregunta es, ¿cómo valoráis el impacto del cierre de los mataderos Ahí se me ha ido. ¿Cómo del cierre de los mataderos de proximidad y si pueden volver a abrirse o instaurarse mataderos móviles? Todo esto que en algunos países ya está en marcha. También yo creo que Francisco es el que más puede contestar esto. Francisco. Vale, pues a ver, y yo creo que aquí también tenemos que valorar lo que ha supuesto cerrar los pequeños mataderos. Pero no solo los pequeños mataderos, todo un poco el entorno que había antes. Hace unos años la gente, pues íbamos más al campo a pues, hacer unas meriendas con nuestros amigos y lo que íbamos era un consumo casi primordial era la carne de cordero, unas costillas. Pero claro, íbamos a unas barbacoas, allí consumíamos el cordero, pero ¿qué pasa? Pues que y la compramos generalmente en la carnicería del pueblo, que la carnicería del pueblo mataba en el matadero comarcal. Lo que pasa que también yo creo que aquí en España, cuando tenemos que legislar, yo creo que o nos quedamos cortos o nos vamos al otro extremo. Y a la hora de inspeccionar, claro, que tiene que estar todo muy bien, pues yo lo entiendo que tiene que estar todo muy bien, pero claro, no es lo mismo un matadero comarcal que un matadero a gran escala, que más o menos tienen que estar las cosas iguales, pero claro, si exigimos lo mismo al gran matadero que al pequeño, al final ya lo hemos jorobado. Y eso, pues ha tenido que ver, yo creo, también algo, pero también ha tenido que ver algo el hacer el tema de los fuegos para este sector, quiero decir. Pero es que, claro, y cerrar. Y a veces, pues hay que intentar, pues mirar el tema de los incendios como lo tenemos, pero a veces yo creo que nos pasamos legislando, es mi opinión.
Bien, bueno, pues yo creo que no hay preguntas. Insisten en Santiago en la importancia de que los ecoesquemas se hagan por unidad ganadera, no por UGM, no por hectárea. Es un sector que tiene pocas hectáreas de superficie agraria útil y sería muy importante conseguirlo. Y nada, yo os pediría ya para cerrar, porque no hay preguntas, es si queréis hacer algún comentario o vuelve a intervenir el niño o la niña. ¿Queréis hacer algún comentario? Si no, hemos ya llegado al tiempo y damos por cerrado el seminario. ¿Queréis comentar algo? Isabel, yo solo muy brevemente, yo creo que además de la reforma a la PAC que está en curso y que está en discusión, y en particular el Plan Estratégico Nacional, yo creo también que hay que, y se ha comentado, hay que ver un poco más estratégicamente a largo plazo. Y me refiero a las dos estrategias que ha aprobado la Unión Europea, sobre la del campo a la mesa y la otra sobre biodiversidad. Y yo creo que esto nos marca una pauta, y además el plan de recuperación verde, ¿no? El Green Plan hasta el 2030. Esto lo que marca es una tendencia no a corto o medio plazo, sino a largo plazo. Y en esa tendencia a largo plazo, como reflexión, yo creo que un sector como el ovino extensivo y en general la ganadería extensiva tiene mucho que ganar, porque es que está totalmente en sintonía del tema de la estrategia del campo a la mesa, reduciendo todos los inputs químicos y todas las prácticas superintensivas, y también la de biodiversidad, porque no cabe duda de que la ganadería extensiva contribuye a la biodiversidad, por ejemplo, en los pastos. Un pasto que no se pasta, evidentemente, se degrada absolutamente desde el punto de vista de la flora, y es una cosa totalmente científicamente demostrada. Por tanto, yo creo que los sectores de ganadería extensiva tienen, desde el punto de vista estratégico a largo plazo, una oportunidad, yo creo que muy, muy interesante, y que yo creo que se irá introduciendo. Yo creo que la reforma de la PAC y el Plan Estratégico Nacional ya incorporará algunos elementos, como ha explicado Santiago, pero yo todavía soy más optimista a medio y largo plazo de que estos sectores, a pesar de la mala prensa últimamente de la carne, y que es verdad que hay un problema ahí también en cuanto al consumo de carne, pero yo espero que en algún momento se distinga entre tipos de carne y cómo se han producido estas carnes, ¿no? No solamente es... La carne en general es mala, oiga, vamos a ver, espera un momentito, vamos a ser más rigurosos, ¿no? Y hay muchas carnes, y es verdad que la carne de pollo o la carne de cerdo es muy barata, pero los métodos de producción de los pollos y los cerdos, pues es realmente tremendo, ¿no? Con unas producciones de purines y de impacto ambiental brutal, ¿no? Y esto va a jugar muy en contra de esas ganaderías, y en cambio yo creo que la ganadería extensiva de vacuno, ovino y de caprino pues va a tener un desarrollo importante, a pesar de que es carne, y que hay toda una digamos, devaluación del consumo de carne, pero espero que poco a poco se irán distinguiendo los distintos tipos de carne y sobre todo cómo se producen esas carnes, ¿no? Nada más. Yo también, una pequeña apunte. Estoy de acuerdo contigo, José María, por eso decía yo antes lo del tema de que hay que saber vender lo que tenemos detrás, porque creo que es muy, muy importante. Y para terminar, igual que tú has comentado, está, no sé, para Santiago, decirle que creo que este momento es un momento muy clave. Y la PAC, y cómo quede la PAC, dependerá mucho de cómo quede este sector. Por eso creo que desde el Ministerio, y con tu apoyo, que creo que lo tenemos, creo que es importante que cada decisión que toméis penséis muy bien, porque una mala PAC sería un fracaso para este sector. Muy bien, muchas gracias. Y más que las decisiones que tome el Ministerio, las que les dejen tomar con los trílogos, que también es importante, y la presión que se ejerza en las instituciones europeas para conseguir que se puedan hacer las cosas que son necesarias, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos. Yo con esto cerramos el seminario. Espero que os haya gustado. Pues nosotros hemos aprendido mucho durante estos años. Ha sido un placer trabajar en Huesca, la verdad. Y nada más. Sí, lo mismo digo, ¿eh? Ha sido
Un honor. Nos ha quedado una visita pendiente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nos cogió en medio el confinamiento y todo el tema de la pandemia. Pero bueno. Nos quedamos sin el último workshop, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues muchas gracias a todos. Ya nos veremos. Hasta luego. Muy bien.